Buenos días, tengan ustedes estudiantes, primer año de educación secundaria. El día de hoy vamos a hablar sobre la botánica. Observamos las imágenes, vemos que hay una hermosa vegetación, el color verde, flores de diversos colores. Eso es botánica. Pero profundicemos un concepto más amplio sobre el tema. ¿Qué es la botánica? La botánica es la rama de la biología que estudia los vegetales a todos los niveles, su descripción, clasificación, distribución, funcionamiento, reproducción. Su etimología procede del griego botán, que significa hierba. Otra forma de denominar a la botánica es como fitología, y su significado procede del griego fitos, planta, y logos, ciencia, es decir, ciencia que estudia las plantas. Botánica, concepto, importancia, clasificación y reinos. Como lo dijimos anteriormente, un concepto básico y breve, es una rama de la biología y es la ciencia que se ocupa del estudio de los vegetales, de las plantas, de las hierbas. Su importancia es estudiar la descripción, clasificación y las relaciones que se da entre el humano y las plantas. Clasificación, botánica pura y botánica aplicada. Los reinos, reino animal, mineral y el reino vegetal. Ya lo hemos hablado en clases anteriores. Ramas de la botánica. Sabemos que su clasificación es botánica pura y botánica aplicada. Dentro de la botánica pura tenemos una botánica general y una botánica especial. La botánica general se divide en morfología vegetal y fisiología vegetal. Morfología vegetal, morfología general, morfología experimental y la anatomía. En la fisiología vegetal tenemos la fisiología del metabolismo, fisiología del desarrollo, fisiología del movimiento y la ecofisiología, es decir, su metabolismo, el cuerpo, su desarrollo de las plantas, su movimiento, si se trasladan, no se trasladan, si hay movimiento, no hay movimiento, ¿no? Y el ecosistema, el ambiente, la atmósfera y todo lo que a la planta le rodea. La botánica especial estudia la citología, que vendrán a ser las células, histología, la ontogenia, anatomía comparada y anatomía filogenética. En la botánica aplicada tenemos una botánica ambiental, nuestro medio ambiente, todo lo que influye en las plantas. Una botánica económica, la botánica farmacéutica y médica veterinaria. Continuamos. Clasificación o campo de la botánica. Botánica pura. Este estudia las plantas desde un punto de vista puramente biológico, centrándose en su morfología. Consta de 3 niveles: la organografía, la histología vegetal y la citología vegetal. La organografía es el campo de la botánica que compete a las estructuras de los vegetales. Podríamos considerar la morfología vegetal como la manera de disponerse esas estructuras que ayudan a la taxonomía para clasificarlas, morfología, su forma, su desarrollo. Observamos las plantas desde la raíz, su tronco, su tallo, sus hojas, sus frutos, su estructura interna. Histología vegetal. Trata del estudio de todos los tejidos orgánicos propios de las plantas. En la planta vascular existen tejidos diferenciados de acuerdo a la función que desempeñan. Podemos observarlas a través tal vez de un microscopio, cada uno de los tejidos que conforman a la
planta, así como los seres humanos también tenemos tejidos, igual los vegetales. Funciones de la histología vegetal. Tenemos meristemos, epidermis, peridermis, parénquima, colénquima y el esclerénquima. Citología vegetal. Es la estructura microscópica de la mayoría de las células vegetales. Esta se encuentra formada por una pared celular rígida, compuesta básicamente por celulosa y con carbohidrato con propiedades físico-químicas tales como plasticidad, elasticidad, resistencia a la tensión y descomposición por microorganismos, transparencia, etc. Acá observamos la célula vegetal. Botánica aplicada. Esta estudia las plantas y otros organismos vegetales, tales como los líquenes, hongos y algas, su forma de interactuar en los ecosistemas para mantener el equilibrio y su utilidad o aplicación. División de la botánica aplicada. Se divide en una botánica agrícola, una botánica económica, una botánica forestal, botánica farmacéutica y la botánica fitopatología. Conceptualizamos brevemente a cada una de las botánicas aplicadas. La botánica agrícola, estudio general de la morfología y la anatomía de las angiospermas y las gimnospermas. La botánica económica es una rama de la botánica cuyo objeto de estudio son las plantas útiles al ser humano. La botánica forestal estudia los aspectos de aprovechamiento del árbol. La botánica farmacéutica es el estudio de materias primas naturales de uso medicinal. La botánica fitopatológica es el estudio de las enfermedades de los vegetales. La botánica, a su vez, abarca un amplio espectro de ramas como son la fotoquímica, que se encarga del estudio de los compuestos químicos sintetizados por los vegetales, biología celular para el estudio de las células vegetales, histología para el estudio de los tejidos vegetales, fitografía, que estudia la morfología, y la fitopatología. La patología vegetal es el estudio científico de enfermedades en plantas causadas por patógenos, organismos infecciosos y condiciones ambientales, factores fisiológicos. Fitogeografía es la rama de la biogeografía y la botánica que se ocupa de la distribución geográfica de las especies vegetales y su influencia en la superficie de la Tierra. La geobotánica analiza las condiciones de vida bajo las cuales crecen diversos taxones y comunidades de plantas, como los organismos individuales se adaptan a las condiciones locales y el tipo de estrategias de supervivencia que persigue. La paleobotánica es una rama de la botánica que abarca la recuperación e identificación de los restos vegetales de los contextos geológicos y su uso para la reconstrucción biológica de entornos antiguos, paleogeografía, así como la historia evolutiva de las plantas y su relación con la evolución de la vida en general. Organismos que estudian la botánica del reino animal. Es la designación por la que se conoce en el budismo al tipo de existencia que tienen algunos animales. El reino vegetal incluye a todos los organismos fotosintéticos, desde unicelulares hasta pluricelulares y a los hongos, es decir, desde el animal que tenga una sola célula hasta los que tengan muchas células. El reino mineral incluye a todas las sustancias sólidas, naturales,
homogéneas, de origen inorgánico, de composición química definida, pero variable dentro de ciertos límites. Hablaremos de el padre de la botánica, su historia. Teofrasto, discípulo de Aristóteles que en el siglo IV antes de nuestra era, publicó las primeras obras centradas en el estudio de las plantas. En los siglos posteriores se llevaron a cabo pocos avances. Tal vez la figura más destacada dentro del campo de la botánica sea Carlos Linneo, eminente científico sueco del siglo XVIII que dedicó la mayor parte de su vida a estudiar y clasificar las plantas y animales. Es el padre de la taxonomía, la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos en distintos grupos, e inventor del sistema binomial de clasificación de especies. La imagen de Teofrasto. Bueno, estudiantes, espero que hayan puesto atención a la clase del día de hoy. Hemos hablado de la botánica, su importancia, nuestra naturaleza, que todos debemos de disfrutarla, pero sobre todo cuidarlas, porque es vital para nosotros, no solamente para mantener un buen ambiente, sino también para una cura personal e importante. Le dejo las actividades, espero la resuelvan, me regalen una pequeña ilustración y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense.